Cuando cerramos los ojos y pensamos en Roma, escuchamos el eco de sus legiones marchando en perfecta sincronía. Vemos el brillo del mármol de sus templos y el acero de sus gladios. Es la historia forjada por titanes. César cruzando el Rubicón, Escipión humillando a Aníbal, Trajano expandiendo el imperio hasta sus límites dorados. Sus nombres están grabados en la eternidad, como los arquitectos de una civilización que definió el mundo. Pero esa es solo una cara de la moneda. Por cada general brillante que expandió sus fronteras, hubo otro cuya incompetencia, arrogancia o simple mala suerte las hizo retroceder. Por cada estandarte de águila dorado que se alzó en la victoria, hubo otro que fue arrastrado por el fango de la derrota, perdido para siempre. La grandeza de Roma es innegable, pero su historia también está escrita con la tinta de la catástrofe, el deshonor y el fracaso absoluto. Hoy no honraremos a los héroes. Hoy descenderemos a las páginas más oscuras de la historia militar romana para desenterrar los nombres de los hombres que casi deshacen la obra de siglos. Estos son los arquitectos del desastre, los generales que Roma preferiría olvidar. Nuestra crónica del desastre comienza con Cayo Hostilio Mancino, el general desnudo. El honor era la médula espinal de un comandante romano. Se esperaba de él frialdad, astucia y una voluntad de morir por la República. Cayo Hostilio Mancino, sin embargo, ofreció exactamente lo contrario. Durante la brutal guerra numantina en Hispania, donde las tribus celtíberas luchaban con una ferocidad que desconcertaba a las legiones, Mancino recibió el mando. Embriagado de soberbia, subestimó por completo a su enemigo. Su plan de asedio era tan deficiente que en cuestión de días, el cazador se convirtió en la presa. Sus 20,000 hombres quedaron atrapados, rodeados por los mismos guerreros que él había despreciado. Sin comida, sin escapatoria y sin esperanza, Mancino hizo lo impensable para un cónsul de Roma. Suplicó por su vida y firmó un tratado de paz humillante, reconociendo la victoria del enemigo para salvar su propio pellejo. La noticia cayó en Roma como una bomba. El Senado, ultrajado, se negó a ratificar el vergonzoso pacto. Para lavar la mancha del honor romano, lo despojaron de su ciudadanía, lo llevaron de vuelta a las puertas de Numancia y lo entregaron a sus enemigos, desnudo y atado, como una ofrenda para anular su propio tratado. Irónicamente, los numantinos, mostrando más honor que el propio general, se negaron a aceptarlo. La historia de Mancino no es solo la de una derrota, es el relato de la humillación personificada. Pero la amenaza no siempre venía de más allá de las fronteras. A veces, la mayor podredumbre crecía en el corazón mismo del imperio. En el turbulento año de los 4 emperadores, la lealtad era una moneda que cambiaba de valor cada día. En este torbellino de ambición, emerge la figura de Cecina Alieno, un general de Vitelio. En la segunda batalla de Bedriacum, su deber era enfrentarse a las fuerzas de Vespasiano. Pero Cecina, un hombre cuya ambición superaba con creces su valor, dudó. Intentó convencer a sus tropas de cambiar de bando, de traicionar al emperador al que habían jurado lealtad. Sus propios soldados, más honorables que su comandante, se amotinaron y lo encadenaron. Pero el daño ya estaba hecho. La indecisión y la conspiración habían sembrado el caos en el mando. La batalla que siguió fue un desastre de confusión y liderazgo fallido, culminando en una carnicería nocturna donde las legiones de Vitelio fueron aplastadas. Cecina no solo perdió una batalla, su falta de convicción y su egoísmo contribuyeron a una guerra civil que desangró al imperio desde dentro. Si la indecisión es un pecado para un general, la arrogancia alimentada por una codicia sin límites es una sentencia de muerte. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma y miembro del primer triunvirato, lo tenía todo, excepto una cosa: la gloria militar que sus socios César y Pompeyo ostentaban. Obsesionado con grabar su nombre en la historia, organizó una invasión masiva del Imperio Parto. Ignoró los sabios consejos de sus lugartenientes y, cegado por la promesa de riquezas inimaginables,
marchó con 7 legiones directamente hacia el infierno del desierto de Mesopotamia. Fue en Carras donde su sueño de gloria se convirtió en una pesadilla. Las legiones romanas, diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo, no eran rival para la táctica parta. Una lluvia incesante de flechas de sus arqueros a caballo, seguida de la carga devastadora de sus catafractos acorazados, los romanos fueron diezmados. Craso vio morir a su propio hijo, antes de ser engañado para una falsa negociación de paz, donde fue asesinado. La leyenda cuenta que los partos, para burlarse de su insaciable avaricia, vertieron oro fundido en su garganta. Craso no solo perdió un ejército, perdió la vida y el honor de Roma por una ambición que ni toda la riqueza del mundo podía comprar. Y aunque la derrota de Craso fue un desastre, quizás ninguna herida dolió tanto en el alma colectiva de Roma como la que se gestó en los bosques oscuros de Germania. Publio Quintilio Varo no era un guerrero nato, sino un administrador. Enviado a gobernar la nueva provincia, cometió el error fatal de confundir la sumisión con la lealtad. Confió ciegamente en un príncipe germano llamado Arminio, un hombre educado en Roma que conocía sus tácticas, pero cuyo corazón ardía con el fuego de la rebelión. Arminio tejió una red de engaños, atrayendo a Varo y a 3 legiones completas al interior del laberíntico bosque de Teutoburgo. Fue una trampa perfecta. Durante 3 días de terror, las legiones, estiradas en una larga y vulnerable columna, fueron masacradas. 20.000 de los mejores soldados de Roma perecieron, y sus 3 águilas doradas, el alma de las legiones, fueron capturadas. Se dice que el emperador Augusto, desolado, se golpeaba la cabeza contra los muros de su palacio, gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Varo, al ver el desastre, se quitó la vida. Su fracaso fue un trauma psicológico que detuvo para siempre la expansión de Roma más allá del Rin. Si el desastre de Varo fue una herida profunda, la batalla de Adrianópolis fue el golpe que anunció la larga agonía del imperio. En el siglo IV, el emperador Valente se enfrentó a una crisis migratoria masiva. Los godos, huyendo de los hunos, la mala gestión y la corrupción romana, convirtieron a los refugiados en enemigos. Ansioso por obtener una victoria aplastante para sí mismo, Valente ignoró las súplicas de esperar refuerzos. Con una arrogancia suicida, lanzó a su ejército, fatigado y bajo un sol abrasador, contra las fuerzas góticas. La caballería goda, que supuestamente estaba lejos, regresó en el momento crítico, rodeando y aniquilando a las legiones. Fue una de las peores derrotas de la historia de Roma. El propio emperador Valente murió en la carnicería. Su cuerpo nunca fue encontrado. Por primera vez desde Craso, un emperador romano moría en batalla contra un enemigo extranjero. Pero esta vez, el golpe resonó en un imperio que ya no tenía la fuerza para recuperarse. De Mancino a Valente, estas historias nos recuerdan una verdad incómoda. Los imperios no solo se construyen sobre la genialidad de sus héroes, sino que también se desmoronan por la soberbia y la incompetencia de sus líderes. Cada uno de estos hombres, a su manera, contribuyó a debilitar la estructura de un poder que parecía eterno. Porque la historia no solo se escribe con victorias, sino también con las lecciones aprendidas de las más grandes catástrofes. Si esta crónica de la caída te ha revelado una nueva cara de la historia, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas leyendas. Y comenta abajo, ¿qué otro desastre histórico de Roma o de cualquier otro imperio merece ser contado? Hasta la próxima, forjadores de leyendas.